Minutos antes, los responsables políticos del gobierno y de la oposición hacían su entrada en el Congreso de los Diputados en medio de una expectación inusual. Durante 4 semanas, la atención política y periodística del país se había centrado en el llamado caso Juan Guerra, y el pasado jueves, el vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, iba a dar explicaciones sobre este afer con ribetes de escándalo político. Juan Guerra dispuso durante 6 años de un despacho oficial en la delegación del gobierno en Andalucía como asistente de Alfonso Guerra, función para la cual había sido contratado por el PSOE. Juan Guerra, que ha rehuido a los medios de comunicación, se ha visto implicado en el proyecto de urbanización Puerto Zahara en la localidad gaditana de Barbate y presuntamente en otros negocios que están siendo investigados por las fiscalías de Sevilla y Cádiz. Sus actividades económicas, según las acusaciones vertidas contra él desde la oposición y los medios de comunicación, le habrían permitido acrecentar su patrimonio personal utilizando el apellido de su hermano en beneficio propio. La tarde del pasado jueves, Alfonso Guerra subió a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados para despejar, en nombre del gobierno, los interrogantes suscitados por la actuación de su hermano. El vicepresidente no tiene constancia de que en ese despacho hayan tenido lugar actividades distintas de aquellas a que estaba destinado. En lo que a mí respecta, puedo afirmar que jamás en mi presencia ni con mi conocimiento se han realizado gestiones privadas en esa dependencia. La primera de las cuestiones queda respondida así. Hasta donde el vicepresidente ha podido conocer, hasta donde conoce, no se ha producido una utilización incorrecta de esa instalación pública. Esto es todo cuanto podemos afirmar, desde los hechos comprobados, sobre esta cuestión concreta. A partir de ahí, cualquier otro supuesto pertenece al terreno de la presunción o de la especulación, salvo demostración en contrario, que sería novedad para mí mismo. Alfonso Guerra insistió en que no se ha enriquecido utilizando tampoco a que nadie lo consiguiera. El vicepresidente del gobierno afirmó que no ha pedido nunca a las personas de su entorno, incluido Juan Guerra, información sobre sus actividades privadas y acusó a los medios de comunicación de haber actuado con ligereza en este asunto. Jamás he participado en negocios o en actividades económicas de ningún tipo, no solo en aquellas que son incompatibles con un cargo público, sino en ninguna. Siendo los negocios una actividad respetable, nunca me han interesado ni he sentido afición por ellos. El ganar dinero no forma parte de mis aspiraciones, ni es algo que me preocupe especialmente. La oposición replicó la intervención de Alfonso Guerra desde estrategias políticas previamente perfiladas. Los 3 portavoces del grupo mixto pidieron la dimisión del vicepresidente. Así se pronunciaron Juan Oliver, de Unión Valenciana, José Azcárraga, de Eusko Alkartasuna, y Alejandro Rojas Marcos, del Partido Andalucista. Consideramos, señor vicepresidente, a usted cuando menos políticamente responsable. Y es también por ello, señor vicepresidente, que en nombre de mi partido Eusko Alkartasuna solicitamos su dimisión. Muchas gracias. Gracias. Lo que el Parlamento enjuicia aquí hoy es un modo institucionalizado de gobernar. Es inseparable el debate sobre la corrupción del debate sobre la forma general que el Partido Socialista ha tenido de gobernar y sobre la forma particular con que don Alfonso Guerra ha ejercido ese gobierno en Andalucía. Las minorías nacionalistas mantuvieron en el debate una actitud moderada y conciliadora. Los portavoces de Convergencia y Unión y del Partido Nacionalista Vasco no exigieron responsabilidades políticas al vicepresidente y sostuvieron la necesidad de que el Parlamento regule el tráfico de influencias y el uso de información privilegiada. Para Iñaki Anasagasti, los favores y las recomendaciones son una herencia del pasado, mientras que Miquel Roca atribuyó parte de la notoriedad alcanzada por el caso a la animadversión que en ciertos sectores siempre ha despertado la figura de Alfonso Guerra. Nuestro grupo cree que usted es víctima de su propio estilo político. Con más o menos ironía, ferviente, gracejo, el estilo de las medias verdades, de las descalificaciones ofensivas, del exabrupto extemporáneo que usted ha practicado en más de una ocasión,
ahora revierte contra usted con todas sus consecuencias. Pero también he de decirlo, y no me dolen prendas, que esa misma sociedad que reclama de los políticos favores, recomendaciones e influencia. ¿Quién de los aquí presentes no ha hecho nunca un favor a nadie? ¿Quién no ha formulado una recomendación o ha permitido que su nombre sea utilizado? Me atrevo a decir que ninguno, aunque sea en pequeñas cosas. Quizás esto se produce por problemas educacionales, de un caciquismo que todavía no ha sido desterrado, de una administración que no funciona con arcángeles, que no lo hace bien o sin el paternalismo trasnochado de otros tiempos. Y estoy seguro de que muchos de los que ahora le condenan ayer le pidieron favores y pasado mañana volverán a hacerlo. El CDS defendió la presunción de inocencia de Alfonso Guerra, aunque exigió una investigación a fondo. En un tono mesurado, sin agresividad alguna, el portavoz centrista Alejandro Rebollo otorgó un voto de confianza a las palabras del número 2 del Ejecutivo. Una posición que se enmarca en la línea de acercamiento hacia el PSOE que ha emprendido el partido de Adolfo Suárez. Debe quedar clara la voluntad de esta Cámara para tomar todas las medidas precisas para asegurar la transparencia en el ejercicio del poder público, reforzar los mecanismos de control de la acción de gobierno. Y es ahí, señor presidente, señorías, donde reclamamos y esperamos la plena colaboración del Gobierno y de la mayoría gubernamental. La máxima dureza del debate llegó de la mano de Izquierda Unida y del Partido Popular, tal y como se había anunciado. Izquierda Unida, por boca de su portavoz Nicolás Sartorius, exigió la dimisión de Alfonso Guerra por entender que en el caso protagonizado por su hermano se ha producido un abuso de poder, una quiebra del Estado de Derecho y un abuso de confianza. Si la dimisión del vicepresidente no se produce, Izquierda Unida anunció que pedirá la comparecencia de Felipe González ante la Cámara. Señorías, es pues evidente, desde nuestro punto de vista, que si un responsable político propicia o consiente que un familiar o no familiar, porque esto sería secundario desde nuestro punto de vista, utilice dependencias del Estado, pagadas por todos, para la realización de funciones que no están contempladas en el ordenamiento jurídico, con consecuencia de enriquecimiento personal del utilizante, incurre en responsabilidad política, e incurre en responsabilidad política ya sea por acción, ya sea por omisión. Puesto que si el vicepresidente del Gobierno conocía todo esto, tenía que haberlo cortado radicalmente desde el principio. Si no lo conocía y abusaron de su confianza, también es grave desde nuestro punto de vista, pues quiere decir que una persona de su absoluta confianza puede abusar de él durante años y no se entera. El Grupo Popular argumentó la necesidad, por razones políticas, de que Alfonso Guerra abandone su cargo. El portavoz del primer partido de la oposición, Francisco Álvarez Cascos, mantuvo una tensa discusión con el vicepresidente del Gobierno, al que acusó de no tener argumentos para defenderse y de utilizar recursos inapropiados, como los de mencionar casos de presuntos tráficos de influencias de otros partidos, para justificar su propia responsabilidad en este afer. Para los populares, es insostenible que Alfonso Guerra ignorara las actividades económicas de su hermano, por lo que insistieron en su responsabilidad política en este caso. No se sostiene cabalmente que el vicepresidente, señor Guerra, el hombre de quien se dice que es la persona mejor informada de este país, que alardeó de que a sus manos llegan documentos confidenciales de sus adversarios políticos, el oyente por antonomasia, se viera afectado recientemente por una sordera de cuanto le rodea y ocurre en su entorno inmediato y cercano. Alfonso Guerra recogió el guante lanzado por Izquierda Unida y Partido Popular al afirmar que no hay un solo dato, ninguna prueba, que sostenga las acusaciones vertidas contra él. Para el vicepresidente, el llamado caso Juan Guerra responde a una campaña organizada para desestabilizar el gobierno de los socialistas. Se trata de obligar a los dirigentes socialistas a abandonar los cargos públicos, a abandonar la política para lograr el gobierno sin las urnas. Eso se llama desestabilizar. Y es preciso que lo sepan los ciudadanos españoles. A ellos me dirijo cuando les digo a ustedes, señorías, que los socialistas nos iremos del gobierno cuando los ciudadanos con sus votos lo decidan, no cuando lo decidan algunos políticos. En esta línea, el número 2 socialista, que ha contado en todo momento con el pleno apoyo de su partido, descartó la posibilidad de dimitir.
Señaló que son los órganos de la justicia los que deben establecer si las actividades de su hermano han vulnerado la legalidad e indicó que los socialistas están dispuestos a regular el tráfico de influencias, así como a evitar las difamaciones y las calumnias. Ha hablado de la necesidad de definir delitos, tráfico de influencia, el uso de información privilegiada, estoy de acuerdo, y de hacerlo con una tramitación por urgencia, estoy de acuerdo. Aún más, que establezcamos un procedimiento, si no sumarísimo, que sea rápido, que agilice todo eso. Estoy de acuerdo, pero debo añadir también que esa misma rapidez, agilidad, debemos dársela al tratamiento de la calumnia y de la injuria. Para el que acuse sin fundamento, lo pague. Naturalmente, todo el mundo tenga el derecho de hacer la acusación concreta que crea que existe, pero si no es verdad, que lo pague con la misma agilidad. Y no hablo solo de políticos. Estoy hablando de los medios de comunicación, con una ligereza que rayana en términos que no quiero utilizar. Los dirigentes políticos de la oposición popular y de Izquierda Unida coincidieron en los pasillos en criticar el estilo y la forma con que Alfonso Guerra planteó el debate. En este sentido, el líder popular José María Aznar, que saltó a la arena en una intervención no prevista provocada por las alusiones de que fue objeto por parte de Alfonso Guerra, anunció un endurecimiento de la vida política. Para Aznar, el debate ha ahondado las diferencias con los socialistas. Que después de escuchar lo que hemos escuchado, evidentemente la solicitud del Grupo Popular de dimisión, por supuesto que queda en pie, pero ahora queda en pie con una consecuencia política, si se quiere, añadida, y es la consecuencia política de que obviamente este espectáculo que hemos visto inevitablemente afectará a las relaciones entre fuerzas políticas. Lo que yo he dicho en mi expresión, que a partir de este momento va a haber más diferencias, desde luego que las va a haber. Por su parte, el líder de Izquierda Unida, Julio Anguita, resaltó el hecho de que Alfonso Guerra no había dado respuesta a ninguna de las cuestiones formuladas por su grupo. Pero de todas maneras yo creo que no hay remedio, en el sentido de que se afronta esto para salir del trance. Lo que pasa es que no se va a salir del trance en esta, ¿no? Es muy grave lo que ocurre y ya está. En este marco informal, el presidente de CDS, Adolfo Suárez, aseguró que debía creer en las palabras de Alfonso Guerra porque no disponía de pruebas que pudieran desmentirle. En una parte de la información que se ha ido faciando estos días, sí. Nos ha parecido suficiente, pero no completa, en la misma medida en que hemos pedido que se siga investigando y en la medida en que hemos pedido que se modifique la legislación. También el presidente del gobierno, Felipe González, expresó su opinión al término del debate. La contundencia de sus afirmaciones, el firme apoyo manifestado hacia el vicepresidente, su decisión de llevar su solidaridad hasta sus últimas consecuencias, concitó la máxima atención política de toda la jornada. Yo estoy absolutamente seguro de la honorabilidad, de la honradez personal del vicepresidente. Y le digo, si en algún momento siente la tentación, porque se cuestiona insoportablemente para él su honorabilidad, de presentar la dimisión o el Parlamento mayoritariamente, por esa razón de cuestionamiento de su honradez que he visto en grandes titulares, aunque se dice después que no, en grandes titulares de portadas en medios, lo forzara a dimitir, habrían ganado 2 batallas, por eso los animo. No una, sino 2. La batalla de la dimisión de Alfonso Guerra y la de la dimisión de Felipe González. 2 por el esfuerzo de 1. El presidente del gobierno se quejó a sí mismo de las insidias y difamaciones que se vierten sobre su partido y salió en defensa de la honorabilidad de su hermano, puesta en duda por algunas informaciones que le han querido relacionar con un tráfico de influencias no probado. Que es absolutamente indigno que se persiga a una persona de bien por el hecho de que se llame González Márquez. Es que no es posible que los ciudadanos no se rebelen contra el precio añadido que tienen que pagar las familias de los políticos por el mero hecho de compartir sus apellidos. Tendría que aprovechar la oportunidad tal vez para decirlo ahora, no vaya. No es que desmientan, no tengo ninguna necesidad de desmentir. Lo que hago es acusar, no desmentir, acusar de comportamiento indigno y lamentable a los que han dado órdenes de hacer eso contra personas decentes, por el mero hecho de que tengan el apellido de un responsable político, y decirles que no me quebrarán moralmente. Es así de claro. Pese al tono agrio con que concluyó el debate,
Entre todas las fuerzas políticas hubo unanimidad a la hora de plantearse la necesidad de una rápida tipificación legal del tráfico de influencias y del uso de información privilegiada. Todos los partidos reconocieron que la actual legislación es insuficiente para erradicar posibles abusos y corruptelas. La próxima semana, el Parlamento empezará a debatir ya algunas iniciativas al respecto que sin duda contribuirán a evitar que se ponga en entredicho la credibilidad y la honestidad de los políticos ante la ciudadanía.